I'm used to filming people who are non-actors, who are not following my instructions, my family, or other people I like to work with. And when you suggested that I also become part of the film, I felt, it was, you had very interesting reasons to bring the film home as well. Some people feel this trilogy somehow has a strange identity. It's true, Portuguese, Greek, American, Argentines speaking in English in Vienna. I don't find this to be a problem. To me, this is still a very personal... paso un poco, perdón, dándole también sentido a esto. Para mí hay algo en Viena justamente que tiene que ver con la arquitectura, las caras, el lenguaje, que siempre me resultó muy familiar. Muchas cosas que encontré en Viena al principio de estas películas que se fueron como diluyendo y que finalmente siento que ya no existen ahí. Que de alguna forma Hans y todo lo que él resonó en mi vida, los recuerdos familiares, hoy los encuentro más en Buenos Aires, en Montevideo o en Roma, en fin, en lugares que no son Europa del Este, que es este lugar donde de alguna forma, a un costo muy alto, es cierto, se resignifica la historia, en todo caso, de mi familia. Y bueno, y esta película, que es El Hotel es un disparador, decíamos algo antes de Willem flotando en esos espacios. Para mí no es el hotel, no es Viena, son ciertas personas y vínculos que fui construyendo a lo largo de los años. Y esto, hay como ciertas fragilidades en estas personas que el cine suele eclipsar con todo su ruido. Y cuando Willem propuso que yo actuara en esta película, me resultó natural, que no estaba en un lugar que yo solo podía observar a esta gente que no es actora, sino yo también terminar en el barro. Esta es una idea para mí le gusta mucho a un amigo de Willem, que de alguna forma nos arrastramos mutuamente al barro, saliendo los dos de una zona en la que estamos más cómodos, quizás, ¿no? Pero fue una lucha fértil. Sí, pero fue una lucha fértil. Willem quiere saber si alguien quiere hacer una pregunta. Dime cómo te sentiste por esta vez experimentar una película junto con los argentinos. I don't make, it wasn't that strange. I mean, what can I tell you? Argentinians, it was a group of people from many different places. And of course, it's always a pleasure because every time you make a creative family to make a movie, it's nice when you have lots of different perspectives. And of course, I laugh when you say Argentinian. We're all human beings, right? It was good. It was an international crowd. So we had lots of different flavors and habits and customs and points of view. But we were all coming together to make this one thing in a very specific place, behind a very specific vision. Bueno, no hago esa diferencia tan clara, no fue tan raro. Los argentinos eran parte de un grupo de personas de distintos lugares. Siempre es un placer trabajar en una película, somos como una familia creativa para hacer una película. Se junta gente con distintas perspectivas y no había solo argentinos, la verdad era un equipo bastante internacional. Esto trajo distintos aromas, sabores, perspectivas, ideas, todos siguiendo el mismo concepto y agrupados atrás de un director. Willem, we've been talking so much about the film these days. I'm very interested in this element of being present, your experience as an actor, not just to follow an idea or to be, this idea of, I love the casino quote, by the way. Bueno, estuvimos hablando tanto estos días de la película, presentándolo, y hablamos bastante de esta idea de estar presente. ¿Qué te gustaría decir al respecto de esto? I love, one of the things that I love about Gaston is he's full of quotes, and he really loves quotes. And I do too, actually, because then someone who is very articulate sometimes is able to express things that have been floating around in your head.
What he's kind of prompting me to talk about is, I guess, in what context, though? Yes, because Willem is often questioned about the streaming and the issue of our attention spans, little screens, and you talk about the Yeah. it's okay. I think what you're prodding me on is prompting me on is this idea that films that don't have a classic narrative where you hop on the bus and you identify and you enjoy and you feel empathy and you have these emotions. Films that sometimes are more fragmented, more poetic. You're constantly looking at things and you're saying, what is this? What is this? What is this? It really makes it more difficult, but sometimes it's more satisfying and brings you to a kind of curiosity that is more present. He wants me to talk about, in casinos, they have this sign, you must be present to win. And I like this idea that, you get what you give. And I don't mean that in a flat transactional way. It's like sometimes a more fragmented, more poetic, less narrative film I'm attracted to because it puts it on you a little bit more, and in the end it puts you in a question of in a state of wonder and curiosity and questioning that is often more satisfying and feeds you more. Like in the case of this, on surface, it's a very funny, silly, maybe even uneven comedy. But one of the pleasures is it somehow lands sometimes with, it's very suggestive of some very, profound, for me anyway, almost existential things. Una de las cosas que amo de Gastón es que tiene muchas citas siempre, y a mí también me gustan mucho las citas porque quizás alguien mucho más articulado que uno puede expresar muy bien algo que uno tuvo flotando en la cabeza, ¿no? Y bueno, ¿de qué contexto querés que hable de esto de improvisar? Bueno, me está, creo, dando una pauta para que hable de estas películas sin una narrativa clásica, donde no seguimos esta estructura de identificarse con un personaje y un arco dramático clásico donde al final tenemos una satisfacción. Estas películas son más fragmentadas y nos hacen preguntarnos mucho más qué es esto que estoy viendo. Son distintas, pero también nos dan mayor satisfacción, nos dan más curiosidad y nos hacen estar más presentes. Él en particular quería que hable sobre unos carteles que hay en los casinos que dice que uno debe estar presente para ganar. Bueno, esto tiene un poco que ver también con lo que uno cosecha, lo que siembra, ¿no? Y para hacer una película así, creo que también uno tiene un abordaje distinto, una sensación distinta. Uno se cuestiona más, pero a la vez tiene más satisfacción y está un poco más presente, ¿no? A veces pienso que esta película tiene un lado más superficial, donde parece una comedia medio tonta, pero por otro lado tiene otras capas, donde pasan cosas mucho más profundas y nos hacen cuestionar, es casi existencialista, diría. Yes, there's the issue of archives. My films are really written in the editing stage. As I said before, these films have no script. They're not illustrating ideas I rely on. I believe in the emotion from which films are made, somehow becoming the films the issue of hospitality, not just being a subject in this film, but also, as I like to quote, the shared root, hospitality, hostility. And then when the archives came by, because the hotel was really just an excuse to make this film together, which is nothing short of a miracle that I can make a film in these times with Willem in Vienna. And when the archives started to appear in the editing process, something I'm particularly drawn to, something meaningful started to come to life for me. Also, in the teenagers reacting to the film while we were editing, I saw somehow this is, I like, sorry, the digression in Venice, often when I get the chance to show my films,
a teenager always asks, ¿de qué parla tu film? No? What is the film about? No, what does this film speak about? Like a transcendental question, which always freaks me out. And then I started to see that even people who did not live in the 70s, they see this footage of non-zombies or other kind of creatures, not with the phones, ice skating. And I thought this was very meaningful, no? This very present element in all the films, and perhaps in all of my films of a world fading away, that it's, yes, apparently something meaningful to me. Perdón, sí. Bueno, otra cosa que me parece que mis películas, como digo, siempre se escriben en la isla de edición, ¿no? Yo tengo ideas, muestras de cosas que voy incorporando a la película. Y la hospitalidad aquí no es solo un tema de la película, me interesaba la oposición entre hospitalidad y hostilidad. Y esta película casi que nació como una excusa para hacer algo con Willem, ¿no? Pero también surgió el tema de los archivos, que es algo que me gusta mucho mientras estábamos haciendo la película. Y me pasó algo en Venecia, cuando siempre que puedo acompaño la película, un adolescente tuvo una reacción y me preguntó, ¿pero de qué habla esta película? ¿De qué parla questo film? Y vieron gente en los 70 que no estaba pegada a sus teléfonos, andando en patines sobre hielo, y todo esto habla de varios elementos que me interesan, que siempre creo que mis películas se refieren a un mundo que se está desvaneciendo, que ya no existe más. Yeah. Yes, do you want to comment on the footage from the 70s? No. They're all dead? No, no, we're good. We're good. Okay. ¿Otra pregunta? Vi algo muy, muy bello esta vuelta, porque es la segunda vez que la veo. Vi un costado muy teatral en esta vuelta. Y quería preguntarte, Gastón, si vas a volver a trabajar como actor. ¿Te gustó? William doesn't believe me, but I was trained as an actor by Augusto Fernandez, master of good actors. But I was also told in that school before an exercise, don't suffer. You're not going to be an actor. Just enjoy the exercise. I don't know. I don't think so much in terms of, genres or. I mean, I think, of course, William and I, we have a lot of things in common and a lot of things, perhaps in different aspects of ourselves. But there is a very similar ground. I mean, we're talking about being present and not being fixated on ideas. I think this is what brought us together in the first place. The very gesture of going out, not to exercise our profession or our technique, but to be exposed to certain risks and certain epiphanies. And in this case, yes, my body was involved. I was so overwhelmed by the whole situation that it somehow helped me in the performance, because the last thing I could care was sort of narcissistic, because things were falling apart. I had very little control in the making of this film. I always do. I think there are filmmakers who know they have little control, and those who think they have. But this film was made in a more professional way, so to speak. For me, it was a dramatic, aspect to the making of the film, dealing with more of a professional technicians. But at the same time, being an actor, again, it's like you're not there delivering ideas or lines, but improvising. So somehow it was a way that I myself floated throughout the film. And I hope I don't have to do it again. But if Willem asks for it, I will, of course, continue to surrender. Bueno, fue una idea de Willem, ¿no? Que quisiera que actuara. Y la verdad es que no sé si fui un actor, pero bueno, fue como un ejercicio, me dejé flotar. Fue un poco una sorpresa, no me gustan tanto las películas de género y así, pero bueno, fue como una cosa que hice, salí, me expuse. También cuando uno se pone, está presente, tiene riesgos y también puede encontrar epifanías, ¿no? Yo también estaba bastante sobrecargado por todo lo que tenía todo lo que tenía que lidiar, porque no era todo ordenado el rodaje, había cosas que fallaban, tuve que lidiar con un montón de problemas, pero creo que eso a la vez me permitió estar
un poco liberado a la hora de actuar. No sé si voy a ser un profesional de la dramaturgia, creo que no voy a actuar a menos que Willem me lo pida otra vez. Shall I do it again? Yes. Okay. Other question? Another question. Hola, quería preguntar, ¿hubo alguna frase o oración, dicho tal vez, o algo que a William se le haya quedado en la cabeza, algo que le haya quedado de la peli, estilo, algo que se te queda después de un rato, algo que pueda pensar o que pueda reflexionar? Lots of things. What is that quote that I like so much about? Ligeti. Yeah. Yes. That you don't like order and you don't like disorder. You like a combination of the two. Yeah. that I think speaks volumes. And by itself, it seems kind of flat. But when you put it in the context of the film, it kind of comes alive. And that's what can happen. You know, a little moment, a little connection can all of a sudden get, illuminated by context. Bueno, me quedaron muchas cosas, pero está esta cita, como es esta frase de que me gusta el orden, pero con un poco de caos, o el caos con un poco de orden, una combinación de las dos. Bueno, suelta puede parecer algo bastante llano, pero puesta en el contexto es como que hace que muchas cosas tengan sentido. Sí, una pregunta para Gastón más que nada. Inspiraciones que tuviste acá. Una inspiraciones que tuviste en la película, porque veo muchas similitudes, por lo menos se me asimiló bastante a lo que es el Hotel Budapest, en lo que son los planos interiores de la película, y me gustó mucho la complejidad de los planos exteriores. Hay un plano que es medio el amanecer, que calculo que habrá sido bastante complejo captar justamente ese momento del atardecer. Y otra pregunta para William es, ¿qué te motiva con la gran carrera que tenés a lo largo de los años y tantos años de carrera a querer seguir actuando? Bueno, justamente la película que mencionabas, más que una referencia, era como la antirreferencia. O sea, el mayor peligro de esta película, por el tema y por Willem, era, y te diría que en otros varios niveles también formales, creo que se podría creer que hay similitudes. En todo caso, buscábamos ir por otro camino. Bueno, Willem hablaba de nuestro interés en ciertas citas, que está lleno de ellas, no quiero abrumarlas, pero bueno, hay una cita famosa de John Cage. Lo que estamos haciendo es tratar de entender lo que estamos haciendo. Un colega me la dijo cuando estábamos filmando, en un momento de mucho desasosiego, y siempre sentí que, por más metafórico que suena, explica muy literalmente de qué se trata un día de rodaje, donde no tenemos la responsabilidad de cumplir una tortura para todos, sobre todo para los productores. No hay un plan técnico, no sé ni cómo se llama, sino que hay una búsqueda de materiales que funcionen y que nos sirvan después en el montaje para hacer la película. Por otro lado, hay una cita también de Chantal Akerman que es justamente que si algo funciona no importa ni de dónde viene ni hacia dónde va. Y realmente hay una como libertad en esa búsqueda. Obviamente hay un interés en lugares, en personas y en mantener esa fragilidad de alguna forma viva y como decía antes, que el mismo dispositivo no la destruya. Es una película que quizás siempre parece mucho más grande de lo que es, pero somos honestamente, somos pocas personas y no hay grandes monitores y gente mirando y opinando. No hay, o sea, estamos todos muy cerca. Hay como una fisicalidad también en ese sentido. To answer your question, it's a very privileged position to be an actor, because you get the opportunity to step out of life and enter this constructed life and consider other ways of thinking, other ways of being. It's a safe way to challenge your way of being. So it kind of expands your experience, or at least has that illusion. And it's just an adventure. And
like in the case, as I tried to convey, I'm not sure I did, that I meet someone like Gaston, and he's very particular and has a very particular way of looking at the world and living his life, and he's not me. So when he sees something as an actor, and he gives me the job of making it manifest, I have to make that happen. I've got to go towards someone else's way of being, someone else's way of thinking. And that always is thrilling and freeing and, you know, puts you in a state of curiosity and wonder. And that is the thing that really, you know, makes life worthwhile. Bueno, es algo muy privilegiado poder ser un actor. Uno puede salirse de la vida cotidiana, vivir otras vidas, otras formas de sentir, otras formas de pensar. Y es un desafío también entrar en esas formas de ser y de pensar. Es siempre una aventura. Y no sé si llegué a reflejar esto antes, pero cuando yo conozco a alguien como Gastón, que tiene una perspectiva única y que es distinta a la mía, que no es yo, y ve las cosas en el mundo de su manera y me da un comando, un manifiesto, algo que me hace buscar en el archivo, en el compendio de formas de ver y de pensar, y tengo que entrar a eso, y eso es algo emocionante y te despierta la curiosidad, y la verdad que es un lujo poder tomar esas distancias y perspectivas distintas sobre la vida. It's so long. Sorry. Tenemos poco tiempo para ir terminando. Okay. So this is about your last answer. So after so many movies that you've done in your life, when you're at your home, do you feel like Willem, or you feel a little bit like every character you've played? Look, no, I feel like Willem, I guess. But Willem is all of you. It's, you know, we all have the possibility of all kinds of behavior in us. So I always believe that, you know, when you play a character, you don't play a character, you're working with what you have, but it's articulated through your reaction to a series of actions, a series of circumstances, and then the character comes forward and is articulated. But it's all from the fabric of you, but that we're all capable of all behavior. So when I'm at home, yeah, I'm Willem. Bueno, la pregunta es... Ask her. La pregunta era si cuando estás en tu casa, habiendo hecho tantos personajes, ¿sos un poco una mezcla de todos los personajes o sos Willem? Bueno, soy Willem, pero también soy un poco de todos ustedes, ¿no? Todos tenemos dentro nuestro distintos comportamientos y los podemos poner a actuar. Uno, cuando actúa, hace que esos comportamientos surjan como reacciones también a lo que uno va encontrando en el contexto, y eso va formando un personaje, una reacción, pero eso todo viene de la constitución de lo que es uno. Y por cualquier otra cosa, pregúntale a mi mujer. Que está acá, por cierto. That might be one of the reasons why people get so... They recognize something in you. I always felt that, something about the grain of your voice. You know, people, it's not just your charisma and your talent. People go crazy. They might recognize something personal. Bueno, la gente te reconoce mucho, no es solo tu carisma y tu talento, sino también tu tono de voz muy especial. Okay, one last question. ¿Qué se juega en la película cuando los personajes eligen el piano? ¿Qué? ¿Qué se juega en la película, sí, cuando los personajes eligen el piano? Que a mí me apela a la sensibilidad, y el ajedrez que apela a la lógica. Yo lo veo como que eligen eso en lugar de un encuentro real, ¿es así? Aparentemente. No, te lo pregunto a vos. Gracias. Pero si alguien quiere hacer una pregunta, tenemos... Si bien terminé interpretando el fin de esta película como una persona que se opone al cambio con respecto a las vivencias que vivió en el hotel, como se comenta así al personaje de Facundo. ¿Cómo, perdón? Sí, perdón. Si bien el personaje de Willem se termina como que oponiendo a las vivencias, o mejor dicho, al cambio,
Nada, para ir cerrando, bueno, un personaje que no aparece tanto en este film, pero que termina estando presente, como el personaje de Facundo, con respecto a sus vivencias y la presencia que tiene fuera de cámaras, por así decirlo. Nada, la pregunta vendría a ser cómo es que, qué es lo que termina ocurriendo al personaje de Willem con esto, con las últimas secuencias al final de la película, siguiendo el tema del piano, con ese cambio tan abrupto de emociones. ¿Acepta el cambio o prefiere nada? No, eso. Gracias. Isn't this a lovely way to finish with two open questions in the air? We see you next Saturday. It's a kind of film that will linger. It will be with you for a moment. Some people in José Ignacio who was wanting to throw things at us and speaking badly over our friends overheard nasty conversations. The next day they were like, hey, this, So you can also see it again. I mean, we see it very differently each time. So, yes, the film continues. Sigue los sábados a las 10 en el Malva. Willem ya no va a estar aquí, pero va a estar allá. Y nuevamente le agradezco mucho a Willem por estar con nosotros acá en Buenos Aires, por habernos acompañado en esta gira y a ustedes por quedarse.